Muy buenos días, buenos días a toda Venezuela. Estamos acá desde el Palacio Federal Legislativo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y los presidentes, vicepresidentes de las distintas comisiones, los hermanos constituyentes, y queremos dirigirnos al país sobre algunos acontecimientos que han venido ocurriendo en los últimos días. Y cuando hablamos de los últimos días, tiene mucho que ver con las acciones que desde el extranjero han venido ejecutando algunos países contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Recordemos nosotros que ellos han intentado golpes de Estado dirigidos y asumidos así desde Estados Unidos. Han intentado no solo golpes de Estado, sino intentos de magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro y un grupo de venezolanos y venezolanas. 4 de agosto, ya vamos a cumplir 2 años de ese evento. Ha sido una agresión tras otra contra el pueblo de Venezuela. Agresiones que han sido respondidas eficientemente, por un lado, la conciencia de nuestro pueblo, el altísimo nivel de conciencia de nuestro pueblo, pero también la cohesión, la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la conciencia de nuestros soldados y soldadas y una extraordinaria fusión en la unión cívico-militar que se manifiesta cada vez que es requerida. Cuando la patria requiere, inmediatamente se manifiesta la unión cívico-militar. Y no nos quedamos solo en el hecho del golpe de Estado, del magnicidio. Hace muy pocos días, en el país Colombia, el vecino Colombia, fue descubierto un grupo de armas que iban a ser compradas, que ya habían sido compradas, mejor dicho, para ejecutar una acción militar contra nuestro país. A raíz de eso fue capturado un narcotraficante, fue entregado a Estados Unidos el narcotraficante Cliver Alcalá por el gobierno de Colombia. Nunca lo detuvieron, esperaron que llegara a la DEA y se lo llevaron, lo montaron en un avión como que se tratara de un vecino, de un amigo. Y en esa operación, declarada por el mismo narcotraficante Cliver Alcalá, manifiesta quiénes estaban detrás de ese armamento, quiénes estaban detrás de esa operación, quiénes apoyaban esa operación, quiénes estaban financiando esa operación, por qué vía, quiénes participaron en el entrenamiento de los que estaban allí, preparándose para bañar de sangre el territorio de Venezuela. Excusas sobran, han puesto sobre la mesa todas las excusas que a ellos se les ocurren. Y luego de eso, ellos insistieron que ya había un grupo de armas que ya había llegado a Venezuela, porque las armas habían sido divididas, y otro grupo luego aquí en Caracas fueron detenidos, un grupo de oficiales que querían hacer un pronunciamiento hace unas 2 semanas aproximadamente, dentro de este mismo esquema. Es así como llegamos nosotros a la madrugada de hoy, y aquí es importante destacar el grandísimo papel que ha jugado en todo esto una instrucción dada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del despliegue nacional con el escudo bolivariano de defensa de la patria, de nuestra patria. ¿Esto qué permite? Bueno, estar en todos los rincones de nuestro país, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estén por todas partes desplegados el pueblo de Venezuela, llevando información, escuchando lo que ocurre. Hemos hecho ejercicios extraordinarios. Y así
nos llega desde allá, como nos llegó de Colombia en un momento determinado, que unas armas las estaban tratando de pasar para Venezuela, nos llegó una información que iba a haber un ataque a Venezuela por vía marítima. Por supuesto, se despliegan aún más las fuerzas de seguridad, cada quien asume la responsabilidad que corresponde, todo bajo un mismo mando, bajo una misma dirección, y en la madrugada intentaron unas personas en unas lanchas ingresar a nuestro país. De esta acción, una acción militar, fue repelida por nuestra gente en los organismos de seguridad en las playas de Macuto, con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos que estuvieron allí en la operación, un lote de armas importantes, muy importantes, fue decomisado, además de vehículos que tenían listos aquí en La Guaira para ejecutar acciones directamente sobre instituciones y sobre personalidades. Una acción de mercenarios, un golpe contra la institucionalidad de nuestro país, una incursión militar donde seguramente la derecha comenzará en sus posiciones absurdas de comenzar a justificar lo que ocurrió. Sería bueno que salgan los defensores de esta gente. Detrás de esta gente están los mismos que intentaron con Cliver Alcalá, los mismos que intentaron con el ataque al presidente Nicolás Maduro, de asesinarlo, promovidos desde Estados Unidos, desde territorio colombiano. Eso está muy claro, muy claro. Casualmente, una de las personas fallecidas en el encuentro armado es el mercenario terrorista apodado Pantera. ¿Dónde estaba Pantera? Recordemos un poco las ruedas de prensa de Jorge Rodríguez, de la operación desde allá, desde Colombia con Cliver Alcalá. Era Pantera, creo, el jefe del tercer grupo. Y era Pantera el hombre que Cliver Alcalá declara que era su hombre, que era el que iba a recibir las armas, según el conductor que le fueron decomisadas las armas. Un vínculo directo. También uno de los identificados hasta ahora es una persona pidió que era Sequea, presumiblemente familiar de 3 de los mercenarios de este grupo. ¿Dónde está el vínculo? Cliver Alcalá con una operación financiada por el narcotráfico. Y esta operación, ¿quién la financia? ¿De dónde sale el dinero para mover a esta gente, para las armas? Bueno, uno de los detenidos es un narcotraficante, de los 2 detenidos, un narcotraficante, agente de la DEA, dicho por él mismo, agente de la DEA, dicho por él mismo. Y no solo dicho por él mismo, sino que está demostrado por operaciones que hizo. Da tristeza que quienes se llamen venezolanos sean financiados por el narcotráfico, sean financiados por el dinero de la droga. Tristemente, ese es el resultado. Nosotros hemos activado todo el país, hemos enviado notificaciones a la inteligencia popular. La inteligencia popular es muy sabia. Recuerden quiénes fueron los que capturaron a los del dron. ¿Quién fue que los vio? El pueblo
montándose en un carro. El pueblo está desplegado ahorita por todas partes, porque debemos presumir necesariamente que estos no son los únicos que venían en esa operación. Una operación que está en pleno desarrollo. ¿Por qué decimos hasta ahora 8 fallecidos? Bueno, cuando ellos llegaron a la costa hubo un enfrentamiento, hubo disparos y no sabemos si hay gente que se hundió o simplemente se fue nadando para otro lugar. Están todas las pesquisas en este momento. De hecho, uno de los detenidos fue capturado así, de esa manera. Un plan orquestado desde Estados Unidos, utilizando agentes de la DEA y del narcotráfico para una incursión militar en nuestra patria. Vergonzoso que venezolanos y venezolanas se presten para eso. En el sitio pues hay una serie de documentos. Se observa allí un documento peruano, por ejemplo, de una persona, en las cosas que están allí. Armamento de altísimo calibre, tienen teléfonos satelitales, algunos de ellos con uniformes, inclusive había un casco con una bandera de Estados Unidos. Me imagino que deben ser estos fanáticos del gringuismo que se sienten marines también si se ponen un casco de eso. Nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Lo hemos manifestado de todas las maneras habidas y por haber. Vamos a enfrentar con todos los instrumentos que nos garantiza la Constitución, nuestra Constitución, esta Constitución, que es la defensa de la patria, del suelo patrio, con el uso de la fuerza donde sea necesario para preservar el orden interno. Y quienes así lo asuman de atacar la institucionalidad en Venezuela tendrán que asumir también las consecuencias de esa acción. Uno, desde ayer, seguramente ustedes escucharon algunos rumores, porque los jugadores de posición adelantada de ellos se delatan que si la noche iba a ser larga, que si había un alzamiento en Fuerte Tiuna. Estaban desde anoche, temprano. Nosotros teníamos una información que vino desde Colombia, nos enviaron desde Colombia, sobre esta incursión. No teníamos los detalles por dónde, pero hoy nosotros podemos comprobar, porque estas lanchas, ustedes saben que tienen un GPS, y por el GPS usted toma el rumbo, toda la traza desde donde salieron, por donde pasaron. Y esas lanchas salieron de Colombia. Quien tenga alguna duda del apoyo del gobierno de Colombia, de Iván Duque, a estas actividades, pregúntese cómo el señor narcotraficante Cliver Alcalá anunció desde el territorio colombiano que se estaba preparando un grupo paramilitar para atacar a Venezuela. ¿Qué hizo el gobierno de Colombia? ¿Dónde estaba este señor alias Pantera? ¿Quién lo estaba protegiendo? Ellos inclusive el día cuando hubo la captura de los oficiales de la Guardia en días recientes, y grabaron allá del lado colombiano un video donde amenazaban al pueblo de Venezuela. Es triste que escojan ese camino. Y es triste que a estas alturas siga la oposición venezolana y siga el imperialismo y sigan estos grupos subestimando al pueblo de Venezuela, subestimando la capacidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, subestimando la calidad, la altísima calidad
de lo que significa la unión cívico-militar, subestimando la capacidad de nuestros organismos de inteligencia. Deberían haber aprendido ya desde hace tiempo. A nadie le extrañe, hermanos y hermanas, que compañeros, compatriotas todos, que en cualquier momento ellos insistan, volverían a equivocarse. Si ellos se equivocan, que lo hagan ellos, que se equivoquen ellos. Los que no debemos equivocarnos somos nosotros. Eso nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Enseñanzas de todo esto, muchas enseñanzas. Algunos dirán más adelante, o ya lo están diciendo, hablando de lo que ellos saben hacer, mentir, ¿no? Lo que ellos saben hacer, mentir, generar falsos positivos. Ahí están los hechos, tal cual han ocurrido. Lamentamos profundamente que este grupo de venezolanos intente hacer eso. Pero la respuesta cada vez que eso ocurra debe ser una respuesta contundente. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, que cumplió apenas 3 años ahora de haber sido convocada, el 1 de mayo, rechaza de manera contundente las acciones de violencia, rechaza de manera contundente que Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, siga intentando socavar las bases de las instituciones de Venezuela, participando activamente en golpes de Estado. Y lo más triste de este intento mercenario es que están siendo financiados por el narcotráfico. Ya, las autoridades en cualquier momento darán los nombres. Y verán ustedes, agente de la DEA, dicho por él mismo. Nosotros estamos obligados a seguir trabajando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad, nuestro pueblo, para evitar que ellos tengan éxito. Si ellos tuviesen éxito, estaríamos condenando a nuestro pueblo a la violencia por muchos años. Por eso nosotros tenemos la obligación de actuar de manera eficiente, eficaz, rápida, oportuna y contundente. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, ¿cómo está, presidente? Buen día. Marcos Salgado, de la agencia Xinhua. Buenos días, Marcos. Dos precisiones. Usted decía que hay 8 muertos. ¿Son todos parte del grupo agresor, del grupo mercenario? ¿Hay heridos o fallecidos entre las fuerzas venezolanas que repelieron esta incursión? Y después, una pregunta más de marco político general. ¿Usted entiende que puede haber, teniendo en cuenta que había una estructura en tierra que también fue desmantelada, algún tipo de apoyo local? ¿De dónde puede venir ese apoyo local? Gracias. Bueno, es parte de toda esta investigación. Sabes, Marcos, que cada vez que uno levanta las cosas, si tú comienzas a revisar ahorita los que ya están defendiendo a los mercenarios, es fácil comenzar a asociar quiénes son los que están defendiendo a los mercenarios en este momento. Nosotros estamos, es un proceso en desarrollo, seguramente aquí va a haber algunas acciones internas por grupos que hayan sido identificados, ligados a estos grupos. Pero esto, mira, está tan claro cómo es la actuación. Hace pocos días, 3 o 4 días, creo que fue AFP, ¿verdad? Sacó una nota. ¿Ah? AP, perdón, perdóneme. AP sacó una nota. Una nota no, una historia. Una historia, o un cuento más bien, para lavarle la cara a Estados Unidos y a Colombia y a la oposición venezolana. Para lavarla. Como que esta gente de Cliver Alcalá actuó sola. Como que un mercenario
norteamericano actuó solo, que no tenía financiamiento de nadie, sino que él es un Robin Hood al revés. Lavarle la cara. Hoy, ¿qué está? Esto es como precisión quirúrgica. Después de eso, sale una nota aquí de otro grupo, CNW, dice, aludiendo a AP, su artículo fue lanzado en el momento justo, porque los restos del grupo Alcalá continuaron con su plan esta mañana, incluidos los vehículos blindados y el mismo equipo detenido en el envío en Colombia. Fíjate, trataron de lavarle la cara a Estados Unidos y a Colombia y a la oposición venezolana, y ahora se la quieren lavar a AP. Desvinculando de todo, ¿no? Está muy claro quiénes están detrás de esto. Detrás de esto está Estados Unidos. Detrás de esto está la oligarquía colombiana y el narcotráfico. Una de las personas detenidas, que ella misma manifestó ser funcionario de la DEA, participó en operaciones de la DEA aquí en América. Es venezolano, es venezolano. De manera que no nos asombremos de los vínculos que haya. Repito, a mí esto da mucha tristeza, porque donde debería estar un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si se ha retirado, debería estar muy lejos de los grupos de narcotráfico, pero muy lejos, muy lejos. Buenos días, Javier Chirinos por Venezolana de Televisión. Ya lo decía usted que estamos ante una nueva operación de Estados Unidos en alianza con algunos de estos gobiernos de la región por propiciar un cambio en la política de nuestro país por la vía que siempre lo han realizado, la injerencia o la violencia. A eso se le suma también lo que ha sido titular en los últimos días, la vinculación que algunos medios de comunicación internacional han citado con respecto a algunos integrantes del Estado venezolano, que además ha sido considerado por ustedes como falsos positivos. ¿Qué decirle en medio de este escenario de agresión a las grandes mayorías de nuestro país que quiere paz? Y otra, no sé si llamarlo opinión, que quisiera que compartiera con nosotros. Estamos hablando en este escenario de Estados Unidos como una opción o como una cortina de humo en medio de un Estado, Estados Unidos, cuando es el que reúne la mayor cantidad de casos de coronavirus, además del desempleo que se pueden registrar en sus cifras, como para buscar esa vía de escape y vincularlo con la política exterior de nuestro país, o deberíamos considerarlo como una política seria de preocuparnos y de activarnos en medio, de una pandemia mundial como es el COVID-19 para no generar ruido. ¿Cómo ver este escenario nosotros desde el punto de vista de Venezuela y en el ámbito internacional? ¿Es de preocuparse o solamente podemos hablar de una cortina de humo de Estados Unidos? Mira, al pueblo de Venezuela, la gran mayoría del pueblo de Venezuela rechaza esas acciones violentas. Los hemos visto. Recuerda, hace ¿cuándo? El 30 de abril, cumplió un año que se fueron para allá, para el distribuidor Altamira. Y desde ahí los líderes de la derecha nacional se fueron todos para allá. Y de ahí llamaron al pueblo. El pueblo no les hizo caso. Ni siquiera a su propio pueblo. Porque ese pueblo en verdad no quiere violencia, quiere paz. Todos en Venezuela, todos y todas queremos paz. No queremos manifestaciones violentas en ninguna parte. Que los asuntos internos de Venezuela los podamos arreglar en Venezuela. Los venezolanos, sin intervención de nadie. De nadie. Todo comienza aquí por el término más adecuado para no... el deseo del imperialismo de apoderarse de las riquezas de nuestro país. Todo comienza ahí. En ese deseo, ellos deciden saltarse nuestra Constitución y designan a un presidente designado por Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos le da la orden a los lacayos que tienen al mundo y salen un grupo de países a reconocerlo. Y uno pregunta, ¿y dónde está la elección que ganó? ¿Dónde está? Yo te digo, mira, del imperialismo nosotros debemos cuidarnos siempre y tomarlo muy en serio.
Ellos tienen una obsesión con Venezuela. Están empeñados en que Venezuela, la revolución bolivariana termine. Tanto que no les importa hacerle daño a toda la población, incluida la población opositora, con las decisiones que ellos toman, de impedir que nosotros compremos alimentos, de impedir que nosotros compremos medicinas, de impedir que tengamos acceso a nuestras cuentas o podamos vender nuestro oro, nuestro petróleo. De manera que no lo podemos tomar a la ligera. Sería un gravísimo error. Todas las amenazas del imperialismo hay que atenderlas. Fíjate esta. En medio de esta situación de una pandemia mundial, Estados Unidos insiste, cuando uno escucha al señor Elio Abram decir, en pocos días habrá una transición en Venezuela. Caramba, son adivinos, ¿verdad? un don de adivinos. Lo que ocurre es que se les queda en el camino. De abrir la embajada en Venezuela. Sí, que iban a abrir la embajada en Venezuela, anunciaron. Lo único que se les queda en el camino, porque este es un pueblo de necios, esto es un pueblo de gente que no se rinde, ni nos vamos a rendir. Y si ellos quieren tener la presidencia de la República algún día, eso es muy sencillo, que ganen una elección presidencial. Muy sencillo. Sencillito. Si no la ganan, no tendrán la presidencia. No tendrán la presidencia jamás, pues. De manera que no tomemos a la ligera nunca el imperialismo. No, sería un gravísimo error de nosotros. Esto que está ocurriendo hoy es una muestra del nivel de desespero que tienen. No les importa quedar en evidencia ante el mundo, utilizar terroristas, narcotráfico para atacar a un pueblo. No les importa. Al final, ellos son dueños de los grandes medios y los grandes medios dirán la versión que ellos den. Ahora, nosotros ahorita estamos obligados a forzar que la versión sea la verdad. Y hechos como estos, esa respuesta que dimos hoy, mira, ellos estaban esperando para hacer fiesta. Ellos estaban esperando para hacer fiesta. Por eso andan unos dolidos por ahí. Por eso Rabel anda ardido, o Ledesma, andan ardidos. Porque ellos siguen subestimando a nuestro pueblo y a nuestros organismos de seguridad. ¿Qué pasó un día que un barco de Estados Unidos estaba haciendo unas perforaciones o unas mediciones cerca en territorio nuestro? ¿Cómo se enteraron las fuerzas nuestras? Porque tenemos un patrullaje constante, siempre. Y además tenemos gente en el mundo que nos ayuda mucho. Esa información vino de Colombia, de ahí cerquita de ellos. Van, ahorita acá están, que no se van a quedar con esa. Bueno, denle pues, denle. Aquí estaremos nosotros listos y dispuestos para seguir defendiendo la revolución bolivariana. Gracias. Buenos días, Leonel Retamal de Telesur. Hace unos días se conmemoraba precisamente en el distribuidor Altamira un año de este fallido golpe y se señalaba ahí de que la inteligencia social, el presidente señaló que se llamaba ahora Furia Bolivariana, ¿cierto? ¿Qué actividades se están desarrollando, se van a desarrollar en los siguientes días, hoy mismo? ¿Y a qué se refiere cuando dice que el proceso, este operativo de seguridad sigue abierto? ¿Qué otras acciones se esperan o por dónde van las líneas generales de investigación? Nosotros queremos ser muy respetuosos. Yo que estoy de verdad preocupado por la... Lo que pasa es que todos estamos con los ánimos en el infinito, en el cielo, bien alto, para defender a la patria. Todos y todas. Esta gente tú no le puedes decir, ¿usted se queda en la casa? No. Yo estoy aquí preocupado, que somos unos cuantos, nos vinimos para acá. Pero no se le puede decir. Es cuando llega la hora de defender la patria, no hay excusa. No hay excusa. Que vayamos nosotros en este momento a hacer alguna actividad. No, ya la actividad la hicimos en la mañana. Y es una manifestación de la furia bolivariana. Es una manifestación de la furia bolivariana. Todas aquellas fuerzas que traten de entrar a nuestra patria van a tener una respuesta inmediata, certera, eficiente, contundente.
No venían estas personas a hacer un saludo a la bandera. No, 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 no. Ahí están las fotos de toda la cantidad de armamento que tenían, los vehículos, tenían vehículos, mira, vehículos con afustes, se llama afustes, para montar ametralladoras arriba. ¿Qué creen ellos? Que esto es en ISIS. ¿Ah? ¿A qué quieren llevar ellos el pueblo de Venezuela? ¿Contra quién es eso? Entonces, nosotros no podemos, en verdad, permitirnos aquí ligereza de ningún tipo. Y sí, se cumplió un año de esa locura de la derecha venezolana, una locura. Probablemente esta era la manera que ellos tenían de reivindicar esa fecha. Pero pasa lo que siempre ha pasado. Un revolucionario, una revolucionaria, aprende con las derrotas. Cuando nosotros perdemos, cuando somos derrotados, mira, revisamos hasta el último detalle por qué fuimos derrotados y corregimos. La derecha es arrogante. Dicen que eso no les puede pasar a ellos 2 veces. Se sienten sobrados. Y de las derrotas, ellos no quieren aprender. A nosotros en lo personal nos parece perfecto. Larga vida a la revolución bolivariana. Que sigan ellos sin tomar en cuenta cómo son derrotados. Los hemos derrotado en la calle, los hemos derrotado electoralmente, los hemos derrotado militarmente. No sé qué más buscan, ¿no? Por eso han dejado toda su esperanza en una intervención militar de mayor nivel. La respuesta es esa: furia bolivariana. Álvarez, ANTV. Buenos días, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y miembros del Poder Superconstitucional. La Asamblea Nacional Constituyente convocó a una sesión el día martes. ¿Tienen alguna acción jurídica que se pueda activar ante futuros intentos de agresión o instalarán alguna respuesta diplomática ante los países involucrados en esta agresión? Mira, esta es una acción que estamos haciendo, ¿ves? Esto es una acción de rechazo contundente a la violencia. Es una acción de rechazo al injerencismo de otros países. Es una acción de rechazo a los mercenarios que pareciera que no tuvieran patria. Es un rechazo a que el narcotráfico comience a tomar parte de la política venezolana. Porque es que ustedes creen que esa gente no iba a cobrar después. O sea, si ellos ponen plata ahorita, después van a cobrar. Eso está muy claro de esa manera. Entonces, este tipo de acciones, y además debemos, yo le agrego, de rechazo, de acompañamiento a las decisiones que tome el compañero presidente Nicolás Maduro Moros al frente de la Fuerza Armada y al frente del país. Esta Asamblea Nacional Constituyente es un poderosísimo brazo que tiene el Estado venezolano para atender situaciones como esta. No podemos, mira, y ojalá los sectores de la oposición entendieran que la vía no es la vía de la violencia. Ojalá salga de ahí una oposición verdaderamente democrática, política, y no hasta dónde ha llevado este sector a la derecha venezolana. Repito, desde aquí de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, nuestro rechazo, nuestra manifestación más profunda de rechazo a los hechos ocurridos hoy en Venezuela, financiados por el terrorismo, financiados por el narcotráfico, dirigidos desde Estados Unidos y desde Colombia contra nuestra patria. Y las investigaciones seguirán. El que no la debe, no la teme. Tengan cuidado, los teléfonos hablan, las redes sociales son extraordinariamente vinculantes, muy vinculantes. Hay uno que ayer decía, en la tarde, hay un alzamiento en Fuerte Tiuna.
Y después, como a las 3:30 de la mañana, salió diciendo que los familiares de los soldados prisioneros reclamaban fe de vida. Teléfonos hablan, después vienen las explicaciones, vienen los llantos. Tengan la certeza, señoras y señores, que la revolución bolivariana no va a aceptar por las malas absolutamente nada. No vamos a permitir por las malas absolutamente nada. Hoy estamos unidos más que nunca como fuerza revolucionaria y unidos más que nunca el sector militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo en la calle. Como nunca. Nos ha ayudado mucho la pandemia. Muchísimo nos ha ayudado a reencontrarnos, inclusive, que nos demos cuenta, algunos que andan por allí, que tenemos que empujar todos los días para que la revolución bolivariana siga adelante con su camino. La Unión Cívico-Militar. Aquí estamos nosotros en esta Asamblea Nacional Constituyente y el mensaje es para los que andan desesperados. Pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Traidores siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores siempre! ¡Traidores nunca! Buenas tardes a todos y a todos.